Como tenéis en la guía del culto y os invito a que vayáis buscando en vuestras Biblias, vamos a estar meditando en una porción del versículo 12 del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Así que Isaías 53, versículo 12. En días anteriores ya hemos estado hablando varias veces de ese versículo. Y si lo tenéis por delante, Isaías 53, 12, podéis comprobar que dijimos lo que dijimos en su día, que ese versículo contiene dos partes diferenciadas. Una primera que habla de la victoria gloriosa del Señor y una segunda que habla de su muerte y de su sufrimiento. Así que centrémonos, Isaías 53, 12, primera parte habla de la victoria, segunda parte de los sufrimientos. Y dijimos que cronológicamente los acontecimientos fueron al revés. Primero el Señor sufrió y murió y después tuvo la victoria y fue resucitado, ¿verdad? Así que tenemos ahí el orden inverso al tiempo, pero dijimos que quizás el profeta fuera inspirado por el Espíritu para escribir eso, porque muchas veces nos quedamos, y es bueno que pensemos en la muerte del Señor por nuestros pecados, pero no debemos de pararnos ahí, porque el Señor no solamente murió, sino que resucitó, y debemos de pensar también en el Señor glorioso, victorioso, como dice en el Evangelio de Mateo el mismo, con toda potestad que le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso es de gran estímulo para nosotros en nuestras dificultades, debe ser de gran gozo. Esa victoria del Señor dijimos que Él la consiguió solo, aunque luego nos dice Isaías en el versículo 12 que lo que consiguió lo repartió el botín con lo suyo, repartió los despojos. Y dijimos que la victoria era gloriosa por varias cosas, porque fue sobre enemigos muy poderosos, porque fue empleando medios muy débiles, porque fue una victoria total y porque tiene unas tremendas consecuencias. Esa fue la victoria del Señor gloriosa. Y decíamos, si Él la reparte con nosotros, si Él reparte el botín, nosotros también podemos tener victoria sobre enemigos muy poderosos, el pecado, la carne, el mundo, Satanás, el mismo infierno. Podemos tener victoria empleando los débiles medios que el Señor nos ha proporcionado, la oración, la palabra de Dios, la comunión con los hermanos, medios muy débiles en principio. Podemos tener una victoria total, aunque el Señor nos haya dejado aquí en medio de la lucha. Decíamos, es necesario que aprendamos la lucha y que aprendamos lo que fue para Él la lucha. Y la victoria también puede ser nuestra y será nuestra por las tremendas consecuencias que tiene. Eliminación de nuestros temores. Si Cristo venció, debe servir para que nosotros venzamos nuestros temores. No solamente el temor a la muerte, sino muchísimos otros temores que nos asaltan por muchas circunstancias, por salud, por trabajo, por enfermedades, por gente que se relaciona con nosotros, por lo que sea, por circunstancias de la vida. Debemos echar fuera esos temores, debemos tener esperanza, seguridad y confianza, porque sabemos que todas las cosas son para nuestro bien. Así que esa es la primera parte del versículo, y si la tenéis por delante, ahora vamos con la segunda. Y la segunda digo que habla de los sufrimientos y la muerte del Señor. Ahí, si lo tenéis por delante y lo podéis ver, pues tenemos un párrafo grande en donde hay 4 frases separadas por comas, lo cual es muy fácil de que nos lleve a hacer el estudio de esa porción, pues en 4 partes. Cada una de esas partes dice una cosa y cada una está separada por una coma. Primera parte dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Así que tendremos que hablar de la muerte del Señor, y eso es lo que vamos a hacer hoy, si Él lo permite. Segunda parte, fue contado con los pecadores. También tendremos que comentar eso. Tercera parte, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Y cuarta parte, orado por los transgresores. Así que en esta porción del versículo es muy fácil de ver cuáles son las partes que la componen. Y como digo, pues nos vamos a dedicar en esta mañana un rato a hablar de la muerte del Señor, pero también veremos algunas aplicaciones para nosotros y terminaré, si da tiempo, aunque lo tenga preparado, no me quiero alargar demasiado, con algunas consideraciones finales. Pero antes vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 12 y vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra en todos nosotros. Así que dice ahí la palabra de Dios. Con todo eso,
a pesar de que nunca hubo maldad ni hizo engaño con su boca en el Señor Jesucristo, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Digo que nos quedamos con la primera parte, pero vamos antes a pedir la bendición del Señor. Vamos ahora. Padre nuestro, en esta mañana queremos darte gracias, como han dicho también mis hermanos antes, porque tú nos permites estar reunidos en tu presencia. Y en esta ocasión para hablar, para centrar nuestra atención en la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por ello, porque entendemos que no hay cosa mejor que meditar en su persona y en su obra por nosotros. Así que te damos gracias, Padre, por lo que eso supone, por lo que eso implica, por lo que ha supuesto y supondrá en todas nuestras vidas, en las vidas de los que creemos en ti. Pero al mismo tiempo, Padre, te pedimos perdón porque reconocemos y confesamos que muchas veces vivimos como si esto no fuera una realidad para nosotros, como si tu Hijo no hubiera muerto y como si tu Hijo no hubiera resucitado. Y estamos dando un testimonio que no corresponde a aquel que deberíamos dar para la gloria tuya. Así que te pedimos perdón y pedimos, Padre, como hemos leído, puesto que tu Hijo, tú le prometiste que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos ayude a todos en nuestras debilidades, que nos concedas la misericordia para el perdón de los pecados que necesitamos y que nos dé también la gracia que necesitamos para que esa satisfacción suya no solamente sea una realidad en la otra vida, sino también aquí mientras vivimos en esta. Gracias te damos por todo y en ti esperamos en tus promesas. Lo hacemos para tu gloria y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar de la muerte del Señor y como lo hemos hecho ya muchas veces a lo largo de este estudio, no me voy a extender demasiado, pero bueno, quizá a alguno le parezca demasiado y a otro demasiado corto. Fijémonos entonces en la primera parte de esa segunda porción del versículo. Comienza el profeta diciendo ¿por cuánto? Es decir, ¿por qué? Y al comenzar así está haciendo referencia a lo que hemos visto antes. Es decir, por cuanto o porque Él derramó su vida hasta la muerte, porque fue contado con los pecadores, porque llevó el pecado de muchos, porque oró por los transgresores, por eso lo de antes. Yo le daré parte con los fuertes y repartirá despojo. Así que esto está haciendo referencia a lo que ha dicho antes. Esto es, digamos, la causa, lo primero, ¿verdad? Y lo que nos dice es que el Señor derramaría o que derramó su vida hasta la muerte. Como hemos visto en otras ocasiones, el profeta parece que está hablando ya como algo pasado cuando todavía faltaban muchos años, muchos siglos para que esto sucediera, ¿verdad? No dice derramará, sino derramó su vida hasta la muerte. Es ya una realidad. Otras versiones dicen derramó su alma. Derramó su alma, derramó su vida. Es exactamente lo mismo. Y en esta palabra derramó su vida o su alma, hemos de ver dos cosas. Dos cosas. Primera, que fue un acto voluntario. Él derramó. Recordemos que él dijo, nadie me quita la vida, ¿verdad? Yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Así que fue un acto libre y voluntario. Y por otra parte, que fue un acto, digamos, completo. Porque todos entendemos lo que significa la palabra derramar, ¿verdad? Cuando se derrama un vaso de agua, decimos, bueno, pues se ha volcado y no ha quedado ni gota dentro, ¿verdad? Se ha derramado. No es lo mismo que se derramen unas gotitas como que se derrame algo entero. Lo empleamos para cuando hay el derramamiento completo de un líquido, ¿verdad? Así que por una parte, una acción libre y voluntaria y por otra parte una acción plena, una acción completa.
Es lo mismo que expresa Pablo en la carta a los Filipenses, en ese pasaje en el capítulo 2 que todos conocéis, cuando dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la misma idea, el anonadamiento, el vaciamiento por completo de Cristo. Esto también fue profetizado por el rey David, acompañadme, y lo tenemos en el Salmo 22. Ese salmo que probablemente pronunciaría el Señor cuando estaba en la cruz, al menos han quedado constatado que pronunció las primeras palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo número 22. Ahí está, digamos, David escribiendo lo que sería el sentimiento interno del Señor, y en el versículo 14 leemos que dice, he sido derramado como aguas. ¿Veis la misma palabra? Derramó su vida hasta la muerte, y el Señor en la cruz está diciendo al Padre, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera cuando se derrite, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Si hay algo que tenía dentro y lo echa para afuera, dice, me quedo seco, ¿verdad? Y me has puesto en el polvo de la muerte. Así que esto aparece en la Escritura una y otra vez, el carácter voluntario y la entrega total. Como he dicho, el Señor dijo también, por eso me ama el Padre, ¿verdad? Porque pongo mi vida y tengo poder para para volverla a tomar. Esta palabra, también los que conocéis la Escritura, se emplea con otros motivos. Y no lo vamos a buscar, lo tenéis en la guía del culto, pero se emplea para hablar del derramamiento del Espíritu Santo, eso os sonará, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo, yo derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas. Se emplea también para hablar del derramamiento de la ira de Dios. Cuando Dios derrama su ira, las copas de la ira, se emplea la misma palabra. Se emplea también para cuando nosotros morimos, derramamos nuestra alma también y nos secamos. Se emplea también en la Escritura, lo tenéis en el segundo libro de Samuel. Se empleaba también o se emplea en la Escritura para hablar del derramamiento de la sangre en los antiguos sacrificios. Los sacrificios de los corderos se derramaba la sangre sobre el altar. Se empleaba también para el derramamiento de las libaciones. Sabéis que junto a los sacrificios a veces se añadía aceite, a veces se añadía vino. Para ese derramamiento que se hacía también se emplea la misma palabra y lo podemos encontrar, digo, en distintos pasajes y en distintas circunstancias. Acompañadme a otro en la carta a los Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo habla acerca de sí mismo en este sentido. Filipenses capítulo 2, versículo 17. El apóstol hablando de su propio sacrificio por los demás. Sabéis que en la carta a los Filipenses dice, estoy puesto en estrecho y aunque deseo ir partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, no sé lo que escoger porque aquí es más necesario por causa de ustedes, ¿verdad? El apóstol habla en ese sentido. Pues bien, en esa misma carta, capítulo 2, versículo 17, el apóstol, porque su vida la entregaba por los demás, dice, Filipenses 2, 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, eso es lo mismo que decir, pierdo mi vida por vosotros, pero aunque esto suceda, aunque sea derramado como libación, en libación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y tenía gozo a pesar de que su vida estaba siendo derramada por el sacrificio de aquellos hermanos. Y recordaréis, y lo recordaremos quizás dentro de un momento, que las palabras del Señor en la última cena fueron, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿verdad?, para el perdón de los pecados. Así que Isaías dice, derramó su vida o derramó su alma. Y el Señor dice, esta es la sangre que es derramada. Luego hemos de entender lo mismo. Derramar la vida, derramar el alma, derramar la sangre es la misma acción. Eso es lo que se nos está hablando en el libro del profeta Isaías. Son palabras sinónimas. Y como la sangre en la antigüedad no solamente se derramaba
sobre el sacrificio, como he dicho, sino que la sangre se rociaba. A veces en la Escritura aparece también la palabra rociar como sinónimo de derramar. Si me acompañáis a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 24, Hebreos 12, 24, ahí se habla de la sangre de Cristo no como derramada, sino como rociada, pero digo que puesto que ya hemos leído otros pasajes donde dice que la sangre se derramó, hemos de entender también que es la misma acción, ¿verdad? Que hace referencia a lo mismo. Hebreos capítulo 12, versículo 24, cuando habla de los beneficios que tenemos los creyentes actuales en relación con aquellos santos y creyentes del Antiguo Testamento, tenemos mucha más claridad en muchas cosas y se nos dice que nos acercamos no a lo que aquellos se acercaron al monte Sión, al monte Sinaí, donde Moisés y todo el pueblo estaba temblando, sino que nos acercamos a otras cosas mejores para nosotros, y dice en el versículo 24, nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, la sangre derramada da igual a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Vale hasta aquí entonces? El sentido de derramar, el sentido que se emplea para otras cosas en la Escritura, y es sinónimo de derramar o de rociar. No sé si entendéis esto. ¿Por qué la sangre rociada del Señor habla mejor que la de Abel? No sé si todo el mundo lo entiende, pero hago un paréntesis ahí y lo digo. La sangre de Abel, ¿qué hablaba? Y si nos vamos al libro de Génesis, Abel, como sabéis, mató a su hermano y Dios le dijo, ¿qué has hecho? Caín mató a su hermano Abel, tenía en mente a Abel. Caín mató a Abel, evidentemente, y Dios le dijo, ¿qué has hecho, Caín? No, la sangre de tu hermano clama a mí. Así que la sangre de Abel hablaba. ¿Y qué hablaba? Clamaba a Dios. ¿Y qué clamaba a Dios? Pues clamaba a Dios por justicia. La sangre de Abel clamaba a Dios por justicia. Y esa justicia hizo que Dios maldijera a Caín y le dijo, maldito serás tú sobre la tierra. Por causa de la sangre derramada, pues Dios trajo maldición y maldijo a Caín. Y dice aquí en la carta a los Hebreos, digo que es un paréntesis, que la sangre del Señor habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? ¿Por qué habla la sangre del Señor? Y la sangre del Señor clama, y clama no ya justicia, porque la justicia fue hecha sobre él, precisamente por eso se derramó, sino que clama perdón. Habla mejor que la de Abel. Bueno, pues muerte voluntaria del Señor, sangre derramada, sangre rociada, derramada la vida, derramada el alma hasta la muerte. Y esto el Señor también habló de este asunto, no solamente en la última cena, sino en muchas ocasiones a lo largo de su vida. En muchas ocasiones mostró que Él iba a la muerte voluntariamente y que iba a ser una muerte completa por nosotros. Si os acordáis, en una ocasión dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto me angustio hasta que esto suceda. No era una angustia de miedo, sino era angustia de deseo. Cuánto deseo que esto suceda. En el Evangelio de Lucas se nos dice también que en una ocasión iba a Jerusalén y iba a morir a Jerusalén y afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿no? Sabemos también que fue al huerto voluntariamente, donde sabía que Judas conocía el lugar y que Judas iba a ir allí, ¿verdad? Y sabemos también que Pedro sacó la espada y el Señor le dijo, bueno, puedo orar a mi Padre y me puede dar más de 12 legiones de ángeles. Así que no fue la suya una obediencia forzada a la voluntad de Dios. La Biblia, como sabéis, nos dice que no solamente Dios dio a su Hijo, sino que también Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Eso dice Pablo, se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo por nosotros, dice en la carta a los Efesios, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y porque fue voluntaria esa entrega, ese derramamiento, pues al final de su vida terrenal pudo decir al Padre, con total confianza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y digo una última cosa en cuanto a derramamiento de su vida hasta la muerte. Aquí debemos de fijarnos en el don que supone eso, en la forma de hacerlo y en el propósito. Derramó
Él, voluntariamente, su vida hasta la muerte. ¿Qué don es el que dio? En la Biblia, como sabéis, aparecen casos de dones importantes. Yendo de menor a mayor, Zaqueo, nos acordamos que dijo cuando se convirtió: la mitad de mis bienes doy a los pobres, ¿verdad? Eso es algo importante, ¿verdad? Que un hombre rico dé ese don, algo importante. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero digo, yendo de menos a más, Herodes, ¿qué le prometió a su sobrina, a la hija de la que era la mujer de su hermano? La mitad de mi reino te daré. Todavía más, ¿verdad? Es un don muy importante. Dios, ¿qué dio al hombre cuando lo creó? Y decimos, toda la creación. Le dijo, todo esto es para ti, ¿no? Fructificad, señorearos sobre ella. Satanás, ¿qué le prometió dar al Señor? Todos los reinos de este mundo y toda la gloria te daré. Pero todo eso no es nada frente al don de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que los cristianos debemos de interiorizar eso. Es mejor tener el don de la vida de Cristo que todos los reinos, no solamente de este mundo, sino de miles de mundos con toda su gloria. Ese es el don. Y la manera, derramamiento, no una muerte, podía haber sido la muerte de otra manera, ¿verdad? Podía haber sido una muerte menos copiosa, menos abundante, pero nosotros cuando participamos del pan y del vino lo que estamos recordando es que Él sudó gotas de sangre, ¿verdad? Cada poro de su cuerpo era, pues, como un manantial, sudando sangre, derramó su vida, y en la cruz pues todavía mucho más, ¿no? Y el propósito, pues ahí lo leemos en Isaías, no bastaba con que fuera una muerte normal. Hemos leído que llevó nuestros pecados, fue contado con los pecadores. Tenía que ser una muerte sustitutoria, tenía que ser una muerte sacrificial, tenía que ser una muerte vergonzosa, tenía que ser una muerte judicial. ¿Por qué eso? ¿Por qué no cualquier muerte? Y decíamos, porque nosotros necesitábamos un sustituto, porque nosotros teníamos que morir una muerte vergonzosa, porque nosotros teníamos que ser condenados por el juez, por la ley de Dios. Y por tanto, si Él iba a ocupar nuestro lugar, su muerte tenía que ser vergonzosa, por eso contado entre los pecadores, su muerte tenía que ser sustitutoria, sacrificial, y su muerte tenía que ser judicial, como consecuencia de que Dios lo condenaba al llevar nuestros pecados. Así que ese es el don, esa es la entrega. Esa es la muerte del Señor. Digo que no me voy a extender mucho más, pero podíamos pensar incluso en otras vidas que se entregaron o medio se entregaron porque no se entregaron hasta la muerte, quizás a veces por amor y quizás a veces por temor. También se entregaron. Recordaréis que Simeón, uno de los 12 hermanos, se quedó en la cárcel mientras que los hermanos iban a ver al padre para traerse al hermano pequeño, ¿verdad? Como prenda, dijo, bueno, yo me quedo aquí encarcelado. También sabéis que Lot estuvo a punto de entregar a sus hijas a los habitantes de la ciudad para que no cometieran violencia con aquellos que eran sus huéspedes, ¿verdad? Y sabéis también que Abraham estuvo dispuesto a entregar a Sara, en este caso no por amor, sino por miedo. Fue más grande el temor de Abraham a lo que harán conmigo que el amor que tenía con Sara, pero estuvo dispuesto a entregarla. Pero el Señor se entregó a sí mismo. Y si Él dijo en una ocasión, nadie tiene mayor amor que este, que el que ponga su vida por sus amigos, ¿nos acordamos? Evangelio de Juan. El Señor dijo, nadie tiene mayor amor que el que ponga su vida por sus amigos. Ya es una prueba de amor grande, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, carta a los romanos y en otros pasajes, que el Señor no puso su vida por sus amigos, sino puso su vida, y así nos describe la Escritura, y podía seguir la lista, puso su vida por los que éramos enemigos, por los que éramos pecadores, por los que éramos débiles, impíos, puso la vida por los que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, puso su vida por los que vivían en malicia, en envidia, los que eran aborrecibles, los que se aborrecían unos a otros. Eso es, el Señor derramó su vida hasta la muerte. Digo que no me extiendo más porque de este asunto hemos hablado en otras ocasiones. Pero sigo adelante con las aplicaciones.
¿Qué aplicaciones podemos sacar para nuestra vida? Pues creo que por lo menos podemos sacar 4 aplicaciones y las 4 tienen que ver con derramamientos. Si queréis, las 2 primeras más con nuestra responsabilidad, las 2 segundas más con nuestro privilegio, aunque las 2 primeras también forman parte de nuestro privilegio. Así que el Señor derramó su vida hasta la muerte. ¿Y eso qué tiene que implicar en nosotros, si nos llamamos cristianos? Pues en primer lugar, bueno, sabemos que la Biblia dice que la vida está en la sangre, ¿verdad? Y si derramó la vida hasta la muerte, derramó la sangre hasta la muerte. Y si la sangre se derramó hasta la muerte, ese derramamiento implica, por tanto, una separación, ¿verdad? El Señor derramó su sangre, derramó su vida, la separó de su cuerpo de carne por causa de nosotros. Ese es el derramamiento de Cristo. ¿Y nosotros? ¿De qué tenemos que separarnos? ¿Qué tenemos que derramar? Y yo digo, en primer lugar, tenemos que ver nuestro pecado. Si el Señor derramó su sangre, si el Señor separó su sangre de su carne por causa nuestra, nosotros hemos de esforzarnos por separar de nuestra carne, de nuestro ser, todo lo que huela a pecado. Ese es el primer derramamiento que hemos de esforzarnos como cristianos. No podemos querer más a nuestros pecados que Cristo quería a su propia vida o a su propia alma. Porque cuando no estamos derramando nuestros pecados en este sentido, estamos diciendo que los preferimos más que Cristo prefirió a su alma. Así que digo que eso forma parte de nuestra responsabilidad, pero eso es también una bendición para nosotros. ¿No creemos que el derramamiento del alma de Cristo fue para nosotros una bendición? Lo creemos, ¿verdad? Si Él reparte despojos con nosotros, ¿no creemos que el derramamiento nuestro de nuestros pecados es también para nosotros una bendición? Pues si creemos que es una bendición, además de nuestra responsabilidad, hermanos, esforcémonos en eso. Primer derramamiento. Si Cristo derramó su alma hasta la muerte, nosotros debemos derramar las nuestras para quitarlas del camino de muerte, de los caminos de muerte. Ya sabemos a lo que tiende nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? ¿A dónde nos lleva? Cuando Judas en su carta habla de los falsos creyentes y dicen que se entregaron o que siguieron el camino de Caín, también dice Judas que se entregaron o se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Los falsos creyentes que no van buscando al Señor, sino van buscando o tienen envidia o van buscando el lucro, la importancia en cualquier manera. Dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. La traducción literal es, se derramaron en el error de Balaam. Cuando somos pecadores estamos derramados en el error de Balaam, y no solo en el de Balaam, sino estamos derramados en el pecado. Y lo que estoy diciendo ahora es que hemos de separarnos, hemos de derramarnos de nuestros pecados. Primer derramamiento. Segundo derramamiento. Si el Señor derramó su vida, su alma, hasta la muerte, espera de nosotros como cristianos que también derramemos nuestras vidas, que perdamos nuestras vidas por su causa. Segundo derramamiento. Lo dijo el Señor, ¿verdad? El que no quiera perder su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio la hallará. Así que hemos de perder nuestras vidas por causa del Señor. Hemos de derramar nuestras vidas por causa del Señor. Perder nuestras vidas con respecto a la carne, dice Pablo en la carta a los Hebreos, que cómo seguiremos en el pecado para que la gracia abunde, ya no andamos en la carne, ¿verdad? No andamos en la carne, hemos de mortificar los deseos de nuestra carne por la obra del Espíritu. Hemos de separarnos del mundo y hemos de separarnos, como he dicho antes, del pecado. Dice Pablo en la carta a los Gálatas, que lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que ahí tenemos otra gran responsabilidad. Hemos de derramar nuestras vidas por causa del Señor, separándonos de la carne, del mundo y del pecado. Y pregunto, ¿y eso es una bendición para nosotros o no, hermanos? Y decimos, pues claro que sí.
Es nuestra responsabilidad, pero es una bendición. Y es triste ver a tantos cristianos atados a las cosas del mundo. No digo que no luchen contra el pecado, pero sin darnos cuenta, Satanás nos engaña y nos enreda con las cosas del mundo. Y estamos llamados a perder nuestra vida crucificando al mundo y nosotros crucificados al mundo. Viendo esto así, entonces nos esforzaremos más para no ser perezosos en nuestros deberes con el Señor. Nos esforzaremos más para que los sufrimientos y las cosas por las que pasamos no nos afecten tanto. Nos esforzaremos más por hacer las cosas de manera voluntaria, no como aquel juez injusto que dictó sentencia porque estaba ya cansado, ¿verdad? Sino como la viuda pobre que de forma voluntaria echó lo que tenía. Si Cristo entregó su ser y lo hizo de forma voluntaria y de todo corazón, así también tiene que ser nuestra entrega a Él, de todo nuestro ser, de forma voluntaria y de corazón. Así que 2 derramamientos. Por ahí hemos de empezar. Firme compromiso para derramarnos o separarnos del pecado y firme compromiso para derramar nuestras vidas en la causa del Señor. Eso queda claro, ¿verdad? Vamos al tercer derramamiento. ¿Cuál es el tercer derramamiento? Este tercero que digo solo es posible si estamos haciendo los 2 primeros. Y es el derramamiento que podemos hacer delante del Señor de todas nuestras angustias, con todas nuestras aflicciones, con todos nuestros problemas. Muchos quieren derramar su alma delante del Señor ante los problemas, como hemos leído con el salmista, pero no quieren derramar su vida por el Señor, ni quieren derramar su vida separándose del pecado. Y eso entonces no tiene buen resultado. Si me acompañáis al Salmo 142, ahí podemos leer lo que escribe el salmista. Salmo 142, en el versículo 2. Bueno, lo leo desde el versículo primero, es corto. Salmo 142. Dice, con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré a Dios misericordia. Está bien, ¿verdad? Un caso de problema. David dice en el subtítulo del Salmo, que hizo esta oración cuando estaba en la cueva, ¿sabéis, no? Huyó a la cueva de Adulán por causa de Saúl y estuvo viviendo en una cueva durante mucho tiempo y con él se unieron pues aquellos que estaban afligidos de espíritu. Pues cuando estaba allí dijo esto: con mi voz clamaré a Dios, con mi voz pediré a Dios misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia, delante de él expondré mi queja. Otras versiones dicen, delante de él o ante su presencia derramaré mis afanes. Esta es la idea que os estoy diciendo. Delante de Dios podemos derramar nuestros afanes, nuestras angustias, nuestros problemas, cuando verdaderamente estamos derramándonos del pecado y derramando nuestras vidas para el Señor. Y luego sigue diciendo, cuando mi espíritu se angustiaba, y hay muchas cosas que pueden llevar a nuestro espíritu a angustiarnos, ¿verdad? Podemos y debemos tener un gran consuelo en Cristo. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Puede entenderse no solamente de personas, de enemigos y de problemas, sino también del propio pecado. El pecado nos pone el lazo en nuestras vidas. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Señor, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Veis la reflexión? Escucha mi clamor, pues estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Podríamos hablar de los enemigos que ya enumeramos en días anteriores. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Así que tercera causa de derramamiento. ¿Y cuál es la tercera acción de derramamiento? ¿Y cuál es la cuarta? Pues en esta angustia que dice aquí David, deben estar incluidos no solamente nuestros problemas, sino también la angustia por nuestros pecados. La angustia por nuestros pecados. Por ejemplo, si el día del Señor es para mí un fastidio en vez de ser una delicia, tengo que reconocer que eso es un pecado y tengo que hacer algo con él.
Si estar una hora escuchando la palabra de Dios o meditando la palabra de Dios o estando con los hermanos es para mí una carga, en vez de ser lo que el Señor dice que tiene que ser, es un pecado y tengo que hacer algo con ese pecado. Si cumplir los mandamientos de Dios, el que sea, los que sean, son para mí una carga, entonces estoy pecando y debo hacer algo con esos pecados. ¿Y qué tengo que hacer con todos los pecados? Digo, cuarto derramamiento, derramarlos también delante del Señor. Si el Señor derramó su vida hasta la muerte por nosotros, nosotros estamos llamados a derramar, es decir, a separarnos de nuestros pecados, nuestro esfuerzo, a derramar nuestra vida por causa suya. Estamos llamados a derramar, porque Él nos lo autoriza, todas nuestras angustias y problemas delante de Él, y estamos autorizados para derramarle nuestros pecados. Las cuatro cosas van juntas, hermanos. No intentemos nada más que el Señor me libre de mis angustias y de mis pecados, cuando yo no hago todo lo posible por librarme de ellos y no quiero mucho entregar mi vida por completo al Señor. El derramamiento del Señor lleva esas cosas. Cristo derramó su alma, su vida hasta la muerte, y el mismo Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿De qué está hablando ahí el Señor? El que come mi carne y bebe mi sangre. Y decimos, está hablando no de la cena. Eso lo dijo el Señor, está en Juan capítulo 6, lo dijo mucho antes de instituir la última cena. Ahí está hablando de la comunión con Él. Juan capítulo 6. La comunión con Cristo. La comunión de vida con Cristo contra el pecado. La comunión de vida con Cristo, vida entregada a Cristo. Comunión de vida con Cristo para que podamos tener sus promesas en medio de la angustia, en medio de nuestros pecados, para que podamos tener su vida. Mi sangre es verdadera bebida, mi carne verdadera comida, para que podamos tener vida en abundancia, para que podamos ser más que vencedores. Esta es la lección de esta mañana, pero quiero todavía continuar un poco más. Tenemos claro, derramó su vida hasta la muerte, tenemos claro las consecuencias que deben salir en nuestra vida. Pues ahora hablo un poco acerca de lo que vamos a hacer. Vamos a tomar del pan y del vino, ¿no? La mayoría vamos a tomar del pan y del vino. Hemos sido invitados a tomar del pan y del vino. Se nos ha dado el traje apropiado para tomar del pan y del vino. Pero como dice la palabra de Dios, debemos de examinarnos antes de tomar del pan y del vino. Porque cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, de aquella sangre que fue derramada. Por tanto, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa cuando se haya probado. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué significa esto? Sin discernir el cuerpo del Señor. El que come y bebe indignamente, sin tener en cuenta que el Señor derramó su alma hasta la muerte, y sin tener en cuenta lo que eso tiene que implicar en su propia vida, el que come y bebe sin tener en cuenta estas cosas, juicio, come y bebe para sí. Y dice Pablo, por eso es que hay muchos enfermos, debilitados y algunos ya han muerto. ¿Cómo nos preparamos? Pues dice Pablo que examinándonos. Podía hablar mucho acerca de esto, pero os voy a decir solamente unas reflexiones que están tomadas de un escrito de Matthew Henry muy amplio que dice cómo podemos prepararnos, cómo debemos prepararnos para venir a la mesa del Señor. Y solamente os voy a enumerar algunas preguntas que él dice con el encabezamiento de ¿qué soy yo? O ¿quién soy yo? Vamos a tomar del pan y del vino. Preguntémonos cada uno ¿qué o quién soy yo? ¿Qué somos? Y decimos, somos animales racionales, ¿verdad? Un poco menor que los ángeles, un poco mayor que las bestias, que los animales. Pero aparte de eso, ¿qué somos? Y decimos, somos descendientes, pecadores, corrompidos y contaminados por la caída del primer Adán, o somos santos debido a la obra del segundo Adán. Antes de tomar el pan y del vino, tenemos que tener seguridad de lo que somos. Porque solamente ante el Señor hay personas que están santificadas y personas que no están santificadas, y ya no hay más.
Esa es la diferencia esencial en la humanidad, que existirá siempre, que será perpetua. Cuando todas las diferencias hayan pasado, aquí somos unos hombres, otros mujeres, unos niños y otros ancianos. Y unos somos de aquí y otros de otro país. Y unos con más cultura, con menos cultura, con más inteligencia, diferencias de todo tipo. Pero la única diferencia delante del Señor que perdurará siempre es esta que acabo de decir. O somos hijos del primer Adán, con todas sus consecuencias, o somos hijos del Señor. Y antes de tomar del pan y del vino hemos de preguntarnos a qué grupo pertenezco. ¿Soy siervo de Dios o soy esclavo del mundo, de mi propia carne, de Satanás o de tantas cosas? Cuando muera, y no estoy seguro que no voy a morir dentro de un momento, ¿a dónde voy a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿A dónde me va a llevar mi muerte? ¿Estoy andando por el camino angosto que lleva a la vida, esa vida que derramó el Señor, o estoy andando por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición? Tenemos que cuestionarnos esas cosas, hermanos. Nadie será nunca santo en el cielo que no haya sido santo en la tierra. Nunca. Y no podemos, no debemos engañarnos a nosotros mismos ni intentar engañar a los demás, porque a Dios no lo vamos a engañar. Dios no puede ser burlado. Mucha gente se ha engañado, ¿verdad? Pensando que andaba por un camino derecho. Pero dice el libro de Proverbios que al final resultó ser camino de muerte. Así que, ¿quién soy yo? Es decir, ¿en qué grupo estoy? ¿Quién soy yo? Tiene también que ver con qué elección he hecho, si es que he hecho alguna elección. ¿Qué elección he hecho? He hecho la elección de Dios, del favor de Dios, frente a todas las cosas que me da el mundo. ¿Qué elección he hecho? Porque si no he hecho la elección correcta, ¿cómo puedo esperar tener lo que nunca elegí? Si yo nunca elijo seguir al Señor, obedecer al Señor y hacer la voluntad del Señor, ¿cómo luego quiero tener aquellas cosas que yo nunca he querido? Es imposible, ¿verdad? Si sigo con mi pacto con el mundo, con mis deseos, aunque no sea un gran pecador, pero el pacto con el mundo y con mi propia carne, ¿qué es? ¿Un pacto de qué? Y digo, de vida no, ¿verdad? Es un pacto de muerte. Es un acuerdo con el infierno. Pues si yo sigo en ese pacto y no he roto ese pacto, pues ¿cómo voy a tomar del cuerpo y la sangre de Cristo, del pan y del vino, si eso estoy diciendo que he hecho un pacto con Dios? Cuando tomamos la cena estamos diciendo eso, ¿verdad? Estamos confesando que hemos hecho un pacto con Dios y estamos renovando nuestro pacto con Dios. Estamos dando gracias al Señor por lo que hizo por nosotros y estamos examinándonos para ver si nosotros estamos haciendo lo que hemos dicho que íbamos a hacer, ¿verdad? Entre otras cosas lo que he dicho antes. Separarnos de nuestros pecados, entregar nuestras vidas al Señor para poderle llevar nuestras angustias y que Él nos perdone, ¿no? Así que, ¿qué soy yo? Me pregunto en qué grupo estoy y qué elección he hecho. Pero también tengo que preguntarme qué cambio he experimentado. Cuando vengo a tomar del pan y del vino, tengo que preguntarme a mí mismo, ¿puedo yo testificar de que hay un cambio en mi vida? ¿Puedo decir como aquel ciego, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo? ¿Puedo decir esto? Es fundamental. Puedo decir, aunque en muchos aspectos todavía estoy mal, sin embargo estoy mejor que antes, gracias a Dios. ¿Puedo decir eso? Tenemos que ver si podemos decir eso. Puedo decir, hubo un tiempo en que no me preocupaba más que de mis cosas, de los negocios, de mis ocupaciones, no pensaba ni en Dios, ni en Cristo, ni en mi alma, ni en el otro mundo, ni nada de nada, pero ahora pienso de otra manera. ¿Puedo decir eso? Porque si no puedo decirlo, todavía me encuentro en una situación mala. Y también debo preguntarme cuál es la inclinación de mis afectos. ¿Qué es lo que deseo? ¿Cómo me siento ante el pecado? ¿Temo el pecado como lo más peligroso? ¿Lo aborrezco como algo odioso? ¿Me quejo de él ante Dios como algo penoso? ¿O lo tomo a la ligera? Tengo que preguntarme qué es más pesado para mí, el pecado o la aflicción. ¿Qué carga es más pesada?
¿Qué le pido a Dios que me quite más? ¿El problema, la aflicción o el pecado? Tengo que analizar mis afectos. Tengo que preguntarme cómo me afecta la palabra de Dios. Si estoy o no en el servicio de Dios como en mi elemento, porque me gusta servir a Dios. Tengo que preguntarme eso. ¿Cómo me siento afectado con los buenos creyentes? Si quiero estar con ellos o no quiero estar con ellos, aunque sean de la clase que sean, me da igual. Tengo que preguntarme si honro a los que honran al Señor. Tengo que preguntarme cómo me afectan las cosas de este mundo. Si este mundo está bajo mis pies o está en el trono de mi vida. Tengo que preguntarme qué es lo que más me domina, qué es lo que más me atrae. Tengo que preguntarme si temo la muerte eterna como la miseria más grande y deseo la felicidad eterna como la mejor cosa. Es necesario que nos examinemos antes de tomar del pan y del vino. Y es necesario que examinemos cómo va nuestra vida, porque el árbol bueno da frutos buenos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy permitiendo algún pecado en mi vida? ¿Me atrevo cuando algo me atrae a complacer mi apetito carnal o lucho contra eso? ¿Me atrevo a profanar el templo de Dios que soy yo? ¿Me atrevo a defraudar a mi hermano cuando hay algún problema? ¿Me atrevo a negar socorrer a los pobres cuando está en mi mano hacerlo? ¿Me atrevo a buscar venganza contra alguien? Porque todo eso, evidentemente, no es de los hijos de Dios. Así que hemos de examinarnos, hermanos. Hemos de examinar. Y hemos de arrepentirnos si no estamos andando por el camino correcto. Pero si nos encontramos que estamos bien, como decía antes, aunque no tan bien como quisiera, pero mejor de lo que estaba antes, si podemos decir que aún todavía no soy perfecto, ni digo que lo haya alcanzado, pero sé que Dios ha comenzado su buena obra en mí y por tanto sé que la perfeccionará, entonces debo dar gracias a Dios. Debo dar gracias a Dios y la gloria que sea para el Señor. Así que depende de donde estemos, en el grupo de donde estemos, podemos hacer una cosa o debemos hacer otra. Si tengo motivos para temer de que no soy hijo de Dios, entonces me tengo que pensar más seriamente en lo que soy, en lo que hago, tengo que pensar más seriamente en la gracia de Dios en esta vida, en la otra vida. Y si encuentro motivos para decir que mi estado delante del Señor es bueno, puedo pues dar gracias a Dios por ello. Así que hermanos, que Dios nos guarde a todos para no engañarnos, que nadie se engañe con vanas esperanzas, pero que nadie tampoco se inquiete con vanos temores, porque el Señor derramó su vida hasta la muerte para que los verdaderos creyentes vayamos desprendiéndonos de tantos temores y para los que no son creyentes se examinen. Y debemos siempre humillarnos. Y ahora que entendemos, pues Cristo derramó su alma hasta la muerte un poco mejor y que entendemos también un poco mejor las consecuencias que Él quiere de nosotros, pues pidámosle cada uno individualmente que su gracia nos ayude para que su nombre sea glorificado.